Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Relax FM a modo vida. Relax FM es una emisora enfocada en el bienestar, bueno, en aumentar el bienestar de los oyentes. Y modo vida trata de responder a la pregunta: con esto que me ha pasado, ¿yo qué puedo hacer? A veces siento que estamos en un mundo lleno de estímulos negativos y bueno, modo vida es una invitación a reflexionar y a pensar que muchas veces no somos lo que nos ha pasado, sino lo que hacemos con ello. No te vayas, porque hoy vamos a hablar de superación personal, de avanzar, de crecimiento personal, de motivación y de todos estos conceptos. Yo soy Sara Manzaneque, soy coach integral y estoy especializada en corporalidad, en mujeres y en inteligencia emocional. También soy terapeuta y estoy especializada en duelos, apego y trabajo de partes. Trastea en mis redes sociales, @Sara Manzaneque en Instagram y en LinkedIn. Y bueno, no quiero robar más tiempo de la entrevista porque siempre se nos queda corto. Decirte que si nos estás escuchando en directo, maravilloso. Y si acabas de llegar y nos estás escuchando ya en el formato podcast en YouTube o estás en Spotify o en cualquiera de las plataformas en las que emitimos, pues nada, que emitimos todos los martes a las 2 de la tarde, hora española, en Relax FM. Y nada, bienvenido Enrique Gimona. Te quiero presentar y no sé muy bien cómo hacerlo porque él es coach integral, él es, ¿no? Esta etiqueta de a lo que se dedica. Puedo decir de ti que eres coach integral, que te conocí en la escuela en la que nos hemos formado, en la misma, en Sevilla, que eres conferenciante, que eres creador de tu propio método, que eres deportista, pero bueno, yo creo que me resuena más que eres una persona que avanza y que ha hecho de su vida, no sé si lo que ha querido, lo que ha podido, pero no se ha conformado con lo que le han dicho que tenía que hacer. Bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias, Sara. Sí, sí, me encaja mucho esa descripción de una persona corriente que avanza, ¿eh? De hecho, yo suelo incidir mucho pues, cuando doy charlas por ahí o de conferencias, que esa es la descripción con la que más cómodo me siento. ¿Y por qué esta descripción, Enrique? Ay, porque mira, sí, yo voy a charlas de motivación por ahí, también, bueno, voy a conferencias y ay, me encuentro con muchísimas personas que son, que ellas mismas, ¿no? Se dicen que son muy especiales, ¿no? O que tienen unas cualidades espectaculares, o que tienen unos estudios fuera de serie, o que tienen unas marcas personales, que tienen unas características, pero yo no, yo yo soy muy corriente. Vale. Bueno, y la verdad es que creo que ahí está lo diferencial, ¿no? Que, que la mayoría de nosotros somos personas corrientes que intentamos hacer lo que podemos con lo mejor que podemos con nuestra vida. Bueno, y con eso tiramos para adelante, pues me encajo mucho con esa descripción, ¿no? Cuéntanos algo más personal, ¿cómo eras de pequeño para conocerte un poquito más? Porque luego nos encontramos aquí a personas adultas con un Sí, montón de etiquetas de coach integral, de terapeuta, de no sé sí. qué cosa, pero cuéntanos cómo eras y en qué te has convertido. Mira, fundamentalmente. Ve, yo desde pequeñito he sido muy inquieto, ¿vale? Ahora tengo un niño de 1 año y medio y veo que también es muy inquieto, ¿no? Y también he tenido la oportunidad de conversar con un montón de padres que me dicen que tienen niños muy inquietos, que qué hacen con ellos, ¿no? Yo he sido muy inquieto de estos de no parar, ¿no? Y siempre recibía del colegio notificaciones de que era muy distraído, ¿no? Yo tuve la fortuna de tener una madre que era profesora de educación especial y que veía que efectivamente me distraía con mucha frecuencia y efectivamente yo soy uno de los miles, decenas de miles o centenas de miles de personas a las que le han diagnosticado trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿vale? Em, que cada vez se va tratando de forma diferente y cada vez se le va dando, bueno, pues em, digamos, estrategias y tácticas técnicas para convivir con ellos, incluso para aceptarlo, incluso para potenciar los beneficios que te trae el TDAH, que también te trae sus beneficios, ¿no? Qué Pero interesante esto, ¿eh? Tiene mucho, cosas mucho. positivas.
Hombre, sí, por supuesto. Bueno, sí, yo estoy encantado con mi TDAH y con lo que ello ha implicado en el desarrollo de mi vida. Muchos padres me dicen, pero ¿cómo puedes decir eso? Si es que, claro, tú no eres como los demás, no eres normal, tienes un problema. Digo, no, yo no tengo ningún problema. Yo simplemente soy algo diferente y por lo tanto ajustar los caminos que los demás emplean a mi forma de vida, pues no me sirve, no me ha servido nunca y me encuentro frecuentemente con que yo como padre espero no empeñarme en que mi hijo siga si tiene un TDAH o si tiene unas circunstancias especiales, que en el fondo todos son especiales porque son únicos, el camino asumido por los demás, ¿no? Entonces, es muy bonito, porque de pequeño uno empieza a observar a los demás y inicialmente no se da cuenta de nada y él asume que es como los demás, pero poquito a poco te vas dando cuenta porque te van dando feedback en las diferentes instituciones en las que estás, que no eres exactamente como los demás. Y entonces pues empiezas a observar y empiezas a tomar conclusiones y con la edad, pues, y un poquito de suerte y algún empujoncito de algún amigo o de algún familiar, pues también decisiones, ¿no? Qué interesante esto que cuentas. Si yo tuviera que describirte, no nos conocemos tanto, porque, Sí, pero aún así diría que eres como una carrera de fondo, ¿no? El de menos a más, de menos a más. Yo recuerdo que he invitado a Enrique a la radio, porque aunque he dicho que nos hemos formado juntos, eso es una verdad a medias. Nos hemos formado en el mismo lugar, pero no hemos coincidido. Tenemos un montón de gente en común, pero nosotros no nos conocíamos. Yo, de hecho, no sabía de su existencia y fijo que él de la mía casi que tampoco. Pero yo leí, bueno, vi una entrevista que le hicieron en Marca, también un conocido que vive en mi casa, mi marido. Y entonces yo recuerdo que vi esa entrevista y él ya me había dicho, este hombre te va a gustar mucho, te va a gustar mucho porque es que es la manera que tiene de hablar una persona muy normal que hace cosas que no son tan normales. Y yo recuerdo que me puse a ver la entrevista, pero como otras tantas que la gente me recomienda y que pues siempre estoy buscando gente para que venga a la radio. Y yo te empecé a ver mientras estaba haciendo cosas, ¿no? Y decía, este tío, y me iba así acercando, digo, pero este hombre lo que está diciendo, entonces es como de menos a más, de menos a más, ¿qué está diciendo? Si parece que no está diciendo nada, pero todo lo que está diciendo. No sé si te identificas con esto. sí, yo me identifico, me identifico. Bueno, lo primero de decirte que para mí es como si hubiésemos estudiado juntos. Es curioso cuando compartes programas tan intensos como es el de coaching integral de COI, que tienen una impronta muy específica, te das cuenta y ya no es la primera persona con la que me pasa, sino que, bueno, que a lo largo de la vida pues he contactado con compañeros de otras ediciones y tal cual, que todos parece como que estamos conectados de esa forma especial de observar, ¿no? Todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces sí, te da la sensación de que estás hablando con una amiga de la que conoces hace 20 años, ¿no? Pero sí, esa conexión existe, ¿no? Con respecto a lo que digo, cómo lo digo y cómo engancha, por primer sorprendido soy yo, ¿vale? Porque para mí me costó. ¿A qué me refiero? Una persona que inicialmente asume que tiene un problema, porque yo inicialmente asumí que tenía un problema. O sea, a ti te dicen que tienes TDAH y, y que eso implica que no vas a ser un buen estudiante en la vida y que vayas aceptando alguna profesión porque sí, eres buena persona y bueno, será, yo qué sé, pues lo que te quieran asignar, ¿no? Da igual lo que sea. Y tú vas aceptando y claro, cuando empiezas a descubrir un camino alternativo, lo que inicialmente ves que es una debilidad o que tienes una merma o que eres un mediocre o que tienes una tarita, Mm. pues inicialmente cuando quieres contar tu historia es un trabajo de fondo que cuesta. Es decir, que yo al final le tengo que contar a la gente bueno, que el camino que he emprendido lo he emprendido pues, porque yo tenía mis taritas. ¿Quién Bueno, no las porque tiene? sí, claro, lo que pasa que es que, claro, asumimos que lo que nos dicen desde la sociedad en la que vivimos,
ya veréis que yo soy muy crítico, ¿no? Con el entorno social en el que vivimos, ¿vale? Es una relación de amor-odio, ¿vale? No puedo evitar aceptar que mi profesión tiene un propósito con la sociedad en la que vivimos, porque tiene un propósito, pero al mismo tiempo veo que me veo arrastrado por una corriente que no me lleva a ningún sitio bueno, ni me ha llevado a ningún sitio bueno a lo largo de muchos años de mi vida. Como que yo empecé con mi carrera actual en una reflexión, llorando a moco tendido, diciendo, no puede ser todo tan difícil, no puede costar todo tanto esfuerzo. Y el sufrimiento no puede estar presente en nuestra vida de forma tan permanente y la tensión no puede acompañarnos permanentemente. O sea, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué pasa a mi alrededor? ¿Vale? ¿Por qué le echo la culpa a todo lo que me rodea cuando no consigo las cosas? ¿Vale? ¿Por qué me levanto a las 3:30 o a las 4 de la mañana de sopetón porque me asaltan pensamientos que no me dejan dormir sobre si voy a ser o no voy a ser capaz, si tengo unas cosas que hacer que son inaplazables y me tienen que despertar a esa hora? ¿Qué es lo que está pasando? Y todo eso, pues, dicen que hasta que uno no se hace preguntas impertinentes no consigue respuestas pertinentes, ¿no? Y que esas preguntas, la mayor parte de las veces, están ocasionadas por el dolor, Por el sufrimiento, sí. sufrimiento, ¿no? Por el dolor. Bueno, yo, Sara, es que para mí, el sufrimiento yo lo relaciono mucho, bueno, lo, lo relaciono totalmente con pensar, ¿vale? Es decir, Ya. eh, ya veréis cuando vaya avanzando la entrevista que os contaré que hablo de una locura de deporte y tal cual, ¿no? La locura de deporte, sí, de estas largas, de estas así, Mm. que lo que experimento es dolor. Me duelen las piernas, me duele el culo, Sí. me duelen los brazos, me duele todo el cuerpo, pero no sufro, Dicen que el ¿vale? Para mí, sufrimiento es opcional, podemos elegirlo. Mm. sí, para mí sufro cuando me levanto en mitad de una noche preocupado por algo. Sufro cuando tengo un encontronazo con una persona y mi mente no para de dar vueltas diciendo cómo podía haber reaccionado y por qué me siento tan culpable. Sufro cuando esto. La cabeza. Mm. Sí, y mi mente, que no es mía, que hablaremos si queréis de eso, no es utilizada como una herramienta, sino que me utiliza ella a mí y no me deja parar, Ya. ¿vale? Me utiliza y gestiona toda la química de mi cuerpo. Entonces es cuando sufro, Y ¿vale? entonces, Enrique, ¿cómo hiciste? Porque Sí, claro, te diagnostican, pues déficit. Además, yo te he oído decir que tenías serios problemas para mantener la atención, que te ha costado sí, mucho estudiar, pero a día de hoy, al final tú estudiaste y te formaste. Cuéntanos un poco qué pasó ahí, sí, cuál es tu historia. sí, bueno, es el descubrimiento que fue, yo he tenido mucha suerte con las cosas que me han ido pasando. Después a lo que yo llamo ahora suerte, pues me di cuenta que no, que el camino es que es perfecto, ¿no? Pero sí, yo intento estudiar, ¿vale? Intento estudiar, intento sacar una diplomatura de empresariales, soy malísimo estudiando, tardo 5 años en sacarme una diplomatura de 3 años de empresariales con unas notas terribles, o sea, es decir, 4,5, 5. Sea, menos mal que al final salí de aquello y dije, Dios mío, qué sufrimiento, pero además con una cantidad de horas de estudio, sí, yo era de los que Claro, recuerdo. sí, sí, porque además el sistema educativo solamente sacan la carrera unos cuantos, los que son, los que tienen la inteligencia pues, normotípica, ¿no? La lingüística, la electromatemática, claro, y se nos encasilla no sé qué piensa de esto, pero yo creo que no se nos encasilla y al final una persona que quizá tiene otras maneras de aprender se encuentra ahí tratando de sacar su carrera de empresas y es como, wow, qué locura, qué Total. imperfecto soy, qué mal lo hago y qué sufrimiento. Yo fíjate, yo no llegué ni a eso, yo pensé, bueno, lo primero tengo que sacar la carrera porque sin la carrera no voy a hacer nada en la vida. Error.
el primer error, pero oye, todos picamos. Yo es que he picado tela de veces en todo. O sea, es decir, hoy tenemos, cada vez menos parece que nos vamos orientando a reconocer que tenemos una enfermedad que se llama titulitis, que hasta la pueden ver las empresas. El otro día tuve una conversación muy interesante con el director general de una empresa que no tiene formación. Y es una empresa de más de 350 empleados. Un ejemplo más. Vale. Pero oye, que sí, que yo piqué y me puse a estudiar a tope y era de los que, y bueno, si tenemos oyentes que son de Sevilla, pues antiguamente había una biblioteca de 24 horas en el campus de Reina Mercedes, la Facultad de Matemáticas, y yo era de los que me pasaba 18, 19 horas al día en la biblioteca para sacar unas notas, perdóname por la palabra, pero notas de mierda. Pues si nos están diciendo que querer es poder y que el sistema educativo funciona súper bien y que esto es cuestión de echar horas, a ti no te funcionaba, ¿no? No, no me funcionó. Bueno, saqué la carrera y me puse a trabajar. Trabajé de responsable de marketing del Instituto Británico, trabajé de comercial cuando se liberalizó el sector de la energía eléctrica, he trabajado mucho de comercial. Después tuve la fortuna de trabajar de comercial porque se me daba bien en multinacionales. De equipos de protección individual, he podido vender a administraciones públicas, a correos, a los ejércitos, he podido vender mucho y bien, incluso hasta he Vaya, o podido sea que contar. además de esta tara, como tú dices, bueno, como se nos dice, ¿no? Cuando se nos etiqueta de cosas, tenías alguna que otra habilidad, ¿no? Se te daba bien vender. Sí, sí, se me daba bien, lo hacía, pero, pero algo dentro me decía que algo no iba bien, que no era lo mío. Bueno, entre otras cosas, porque yo vendía al estilo antiguo, es decir, compartiendo comidas con clientes, compartiendo bebidas con clientes, y entonces, ¿qué pasaba? Pues que mi cuerpecito, que tampoco es que esté genéticamente bien dotado. Yo sé que hay gente que es como un jabalí y se queda igual, ¿vale? Pero bueno, esta actividad comercial de esta forma me llevó a pesar 137 kilos, ¿Qué me ¿vale? dices? Sí, yo me puse en 137 kilos, era un No cochino. podías, no podías pagar ese precio. Sí, Madre mía. sí, era un cochinillo bastante bien criado. Sí. Y bueno, y al final, por azar del destino, como me iba muy bien con los equipos comerciales en los que estaba, pues hubo una empresa de recursos humanos que me contrató unos cursos comerciales a los que accedí y sin darme cuenta me metí en el mundo de la formación comercial, eminentemente comercial, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues que el método que yo tenía comercial funcionaba y funcionaba muy bien. Después ha sido un método que ha ido evolucionando mucho, pero mi impasse ocurre cuando en una multipropiedad de Estepona, donde daba unos cursos de atención al cliente, me levanto por la mañana y estaba tan gordo que me fui a abrochar un cordón del zapato y me dio un jamacuco y me caí sobre la moqueta de la multipropiedad aquella y no sé cuánto tiempo Uf, estuve allí sin conciencia. wow. Y cuando me levanté, me di tanto asco de mí mismo que dije, no. O sea, de ahí digo yo que los cambios no son un proceso, son un instante, son un clic, ¿vale? Los cambios son un clic y yo tuve mi clic ahí, ¿no? Y es no, por aquí no, ¿vale? ¿Y qué hice? Me salí de la consultora en la que estaba, tenía 31 años, me salí de la consultora en la que estaba y decidí que iba a volver a darme la oportunidad de estudiar y me choqué contra un muro tremendo porque me volvió a pasar lo mismo. Me iba a la biblioteca a las 8 de la mañana, salía a las 8 de la tarde, los primeros ¿Y 6 qué meses querías solo. estudiar? ¿Qué estudiabas? Ciencias del trabajo, sí. Ciencias del trabajo porque cuando empecé a formar a comerciales me di cuenta que tenía una pasión. Bueno, empecé formando en ventas, pero después seguí formando en, en en determinadas competencias profesionales, pues como son trabajo en equipo, liderazgo, inteligencia emocional, en fin. No, lo que me apasionaba. Dije, yo me quiero formar en esto y la licenciatura
que vi en el momento que se podía acercar más porque tenía una especialización en recursos humanos, era ciencias del trabajo. Yo, como veis, seguía picando, seguía picando. Es decir, yo necesito una licenciatura, ¿no? Pero en este Pues si por caso, esfuerzo no fue, Enrique. no, 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 no. O sea, como me definían muy bien en las entrevistas de trabajo, es voluntarios, que es como una forma como muy bonita de decir, el chaval lo intenta. Vale. Ya después, lo que sea las competencias que tenga o el potencial que tenga, ya otra cosa. Pero intentarlo es intentar. Una cosa una forma muy bonita, muy suave. Actitud, ¿no? Eh, Total, que al final, nada, en los primeros 6 meses aprobé una asignatura de las más facilonas con 4,5 después de adaptarme a estudiar y tenía problemas económicos. Tenía problemas económicos porque yo con 500 euros no vivía al mes, me había quedado un paro reducido y empecé a hacer una cosa que era, bueno, tengo que sobrevivir, tengo que vender mis cursos. Y entonces vendía mis cursos a pequeñas entidades, a gabinetes de fisioterapia, bueno, a sitios donde me los aceptaban, que necesitaban comerciales y tal, y yo vendía mis cursos, a lo mejor me pegaba todo el día vendiendo, ¿no? Me pasaba todo el día vendiendo y al mes conseguía sacar 2 cursos, que claro, como las grandes consultoras los cobraban a 2.000 euros y yo los cobraba a 600, pues con 2 pues vivía. Como veo, estoy contando todas mis intimidades, pero es que así es. Totalmente. Así, Te lo agradezco mucho porque además es la esencia del programa. ¿Qué sí, yo puedo creo que hacer? son ¿Qué las. puedo hacer? Y tú eres tan accionador. Sí, y que las personas se vean en la vida de otras personas. Si no compartimos las experiencias que hemos vivido, ¿qué compartimos? Teorías absurdas. Eso es No. que si no, en vez de modo vida, te pones Netflix y qué sé yo, y te pones la serie esta del avión o, o Claro. la que quieras. O empezamos a citar autores de terceros que dijeron sus teorías y no, para mí no tiene Y sentido. además con la titulitis nos sabemos unos cuantos, o sea que podemos ponernos aquí ahora a citar, pero no, realmente yo creo que la gente se quiere ver en nosotros y esto que estás contando está siendo muy generoso porque Nada, nada. Al revés, es lo que le da propósito. Es decir, yo lo que quiero es que la gente diga, hostia, eso me ha pasado a mí también y tal. Y tú oye, pues yo sabes me la de alegro gente de. que no se escucha, Enrique, que Vale. le diagnostican cosas, y digo cosas, eh, eh, bueno, pues con sus hijos, con diagnósticos, incluso adultos. Es que ahora resulta TEA grado 1, ahora no sé qué, con 40 años. Es como, la gente no sabe qué hacer con esto. Y chicos, el entorno, bueno, hay que tenerlo en cuenta, pero no tiene por qué ser determinante. Entonces, esta historia que estás contando yo creo que llega y llega mucho. Sí, bueno, yo no sé, yo espero que sí, porque al final yo siempre digo, cuando voy a ver una peli en la tele, si pone basado en hechos reales, digo, esta es de las mías. Y esas son las que a mí me llegan, entonces yo, bueno, pues intento compartir. Pues fíjate, ¿sabes? Al final me pasaba todo el día vendiendo y cuando llegaba por la noche a casa, como había pagado la matrícula de la universidad, me ponía a estudiar en la mesa y me quedaba dormido. Así que yo vivía en un sitio de Huelva que colindaba con el barrio del Torrejón, que es muy famoso en Huelva porque es un barrio conflictivo, de lo que llaman conflictivo, ¿vale? Y yo, pues nada, pues yo vivía allí, salía al patio de mi edificio donde vivía, que tenía unas luces muy amarillas, casi tan amarillas como estas de aquí, ¿vale? Y sacaba un rollito con apunte y me ponía a andar allí. O sea, ponía a pasear mis 137 kilos para arriba y para abajo, con unos Para no apuntes, dormirte, ¿no? no Andaba dormía. Y empiezo a descubrir algo, que andando, de entrada no me quedo dormido. Eso ya era, eso ya era impresionante. Y además, como que se me quedaban las cosas. O sea, que mucho más que en estático. Yo, ¿por qué no he probado esto antes? Y entonces, ¿Por esa qué media horita, por qué no has probado esto antes? Porque te han dicho que tienes que estudiar sentado, como me están claro, diciendo a mi claro, hijo con 7 años. claro. Y yo era muy obediente. Eso sí, yo he sido un niño muy obediente en Pues todo. no hay que ser tan obediente, hay que cuestionarse todo. Eso es. Pues fíjate que esa media hora pasó a una hora, esa hora pasó a hora y media, a 2 horas. Me compré un frontal de luz,
empecé a salir a caminar alrededor de casa, Pues salía a las fliparían, 9. fliparían en el barrio, ¿no? Bueno, flipaban en la ciudad porque empezaba de vuelta a la ciudad. Huelva tiene una cosa muy chula, es que tiene un montón de vías verdes y cruzaba, para los que son de Huelva, que no estáis escuchando que soy de Huelva, cruzaba el puente del Sifón y me iba hacia la zona de Aljaraque. Más de una noche acabé a 30 kilómetros de Huelva en Punta Umbría. O sea, porque andando me metía tanto en los apuntes y repetía las cosas una y otra vez, iba andando y como que mi hiperactividad se bajaba, mi concentración aumentaba y salía a las 9 de la noche, llegaba a las 4 de la mañana a casa, algún día me amanecía por ahí. Fue una época preciosa porque aunque dormía poquísimo, me daba la sensación de que estaba descubriendo algo mágico. O sea, que la realidad no era como me la habían dicho y que yo no tenía una tara. Solo tenía que hacer las cosas de forma diferente a los demás. ¿Vale? Bueno, pues se cayeron 50 kilos con los paseitos. ¿Vale? La licenciatura la saqué en un año y medio, saqué un montón de matrículas de honor en la licenciatura. Eh, 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 Impresionante. Esto es lo que yo digo de que vas de menos a más. Es una carrera de fondo. O sea, estás sí, contando muy normalito, pero es muy extraordinario porque esta tara, esta limitación, no entras fuera del sistema educativo y ponte ahí a hacer lo que puedas porque es que no encajas en el molde. Y si hacemos el molde un poquito más ancho y si esta tara fuera un superpoder, porque qué energía, ¿no? Hay que tener para ser capaz, después de estar todo el día currando, tirarte toda la noche de paseante, ¿no? Por Huelva. Me parece sí, ahí impresionante. en esas noches, Sara, te confieso que además de estudiar, estaba en contacto con otra parte de mí que no conocía, ¿vale? Una parte que mucho más centrada, que pensaba en un futuro diferente, que tenía planes. Era como que en mitad de la noche, cuando nadie rondaba las calles, cuando no había nadie, yo me permitía el lujo de pensar sin tener que estar sujeto a ningún programa que me hubiesen dicho esto es así o esto es de la otra forma. Soñaba libremente. ¿Y qué pasaba con el ruido mental y todas estas cosas de, ¿no? De una mente, ¿no? Hiperactiva, con déficit de atención, cuando se movía por la noche? Claro, el ruido mental estaba, pero lo provocaba yo. Es decir, no era consecuencia de programas que tuviese dentro. Mi actividad física reducía, digamos que hay como dos tipos de, para mí hay dos tipos de ruido mentales, ¿vale? Para mí el ser humano o reacciona o construye, ¿vale? En mi caso, yo soy una persona que o me veo reaccionando, intentando sobrevivir a todo lo que ocurre a mi alrededor, aportando soluciones para intentar avanzar y sobrevivir, reacciono o creo, ¿vale? Cuando creo, no estoy dando respuesta. Cuando creo, diseño y genero una realidad que parte de mí. Soy yo el que mueve a las personas que están alrededor, ¿vale? Entonces, en esas noches dejaba de reaccionar porque no había nada a lo que reaccionar, no había nadie en la calle. Nadie me miraba, no Y había has un juicio. dicho, es súper interesante porque creemos que reaccionar es solamente portarse mal, reaccionar, de decir, pero cuando estamos todo el rato tratando de resolver lo que nos está pasando, también estamos reaccionando. Tal cual, estímulo, reacción. Da Mm. igual cuál sea el estímulo, pero incluso el estímulo puede ser que vas andando por la calle y te cruzas con otra persona y tú ya emites un juicio, ese juicio es una reacción. Muchas veces ese juicio no está ni creado por ti, es una consecuencia de una serie de programas asumidos que tú tienes, que cuando una persona la ves andar de una determinada forma, vestirse de una determinada forma, emitimos un juicio automático. Y ese juicio automático cumple una función, ¿vale? Que es diferenciarnos de esa persona y erigirnos como jueces.
nosotros juzgamos, ¿vale? Y estamos en una posición diferente, ¿no? Pues Por eso en has esas dicho noches, antes como que nuestra mente no es nuestra, ¿no? ¿Te referías a esto? no, no, yo siempre digo a la gente se me queda en shock con esto, pero digo, mira, vamos, pensad lo siguiente, los que estáis ahí, pensad lo siguiente, esto que tenemos entre las orejas y detrás de nuestros ojos es nuestro cerebro, ¿cierto? Es un cacho de carne grisáceo, ¿vale? Eso es tuyo. Nadie te lo va a quitar de ahí. Si fuese un ordenador sería como tu CPU. Esa es tu CPU, ¿vale? Bien. Estamos de acuerdo en eso. Eso es importante. Bien. Sí. Ahora, en la CPU tiene un software, ¿vale? Al que nosotros llamamos mente. Ahí hay una serie de programas con los que calculas, con los que coordinas, con los que razonas, ¿vale? Eso es lo que yo digo que tu mente no es tuya. Me explico. Si tú en vez de nacer en el año en el que naciste, ya sea el año 90, en el 80, en el 70, hubiesen nacido 2 siglos antes y en vez de nacer en la ciudad en la que naciste, ya sea Madrid, Bogotá, ya sea New York, ya sea Ámsterdam, la ciudad que sea, hubiesen nacido, por ejemplo, en la India, si hubiesen nacido hace 2 siglos en la India, lo que tú llamas tu mente, que es tu forma de pensar, sería totalmente diferente. Luego, tu mente no es tuya. Tu software, tus programas son o fruto de una época en la que has nacido y de un lugar en el que has nacido. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso científicamente está estudiado y está Mm. estudiado que el cerebro que trabaja en ondas desde que nacemos hasta aproximadamente los 11 años de edad. Nuestro cerebro mayormente trabaja en unas ondas que se llaman ondas Z, que lo que hace es no cuestionar la información que recibe, sino aceptarla tal y como es. ¿Vale? La información la recibimos de muchas formas, no solo cuando nuestra mamá o nuestro papá nos dice, así sí, así no, esto te hace una buena persona y esto mala, esto es posible y esto es imposible, sino de lo que vemos, ¿vale? De hecho, como aprendemos es los comportamientos que vemos. Y los comportamientos que vemos están en nuestra sociedad y son comportamientos de nuestra época, no son de Existe otra. un inconsciente colectivo, obviamente, y el contexto tiene mucho, mucho, pero como decíamos, no es determinante. Mm. Absolutamente, absolutamente. ¿Qué pasa? Que bueno, pues yo me doy cuenta que mi forma de reaccionar es porque mi mente no es mía. Yo sé que me va a llevar toda mi vida, es un trabajo precioso. Para mí el desarrollo personal es hacer que mi mente sea mía, ¿vale? Identificar los programas que he adquirido a lo largo de mi vida, como aquellos que decían que el tener un TDAH era una tarita, y no lo era, ¿vale? Y cuestionar toda aquella información que no cuestioné en su momento, ¿vale? Y identificar las creencias que tengo asumidas como verdades absolutas. Por ejemplo, a mí, yo asumí por la información que vi que el mundo es escaso, que hay escasez y que había que ser competitivo. Y era una creencia que a mí me ha limitado mucho, me ha hecho vivir con escasez durante mucho tiempo hasta que la he cambiado por otra, que dice que el mundo es abundante. Yo sé que el mundo no es abundante ni escaso, el mundo es el mundo, pero al final vemos lo que miramos. Y la diferencia entre mi etapa anterior y la de ahora es que yo ahora escojo lo que quiero ver. Interesante. Enrique, ¿qué hiciste? O sea, sacaste la carrera, Bueno, adelgazaste y sí, después, bueno, saqué la carrera, saqué la licenciatura, saqué un máster en psicología de las organizaciones, saqué un máster en alta dirección por Santelmo, saqué un máster en coaching por te Ecole, quitaste la espinita, madre mía. me la quité bien quitada, me la quité bien quitada. Y bueno, pues en definitiva entré en un proceso de autodescubrimiento importante, ¿vale? En todo ese autodescubrimiento el nexo común fue el deporte. ¿Vale? Para mí el deporte ha sido una llave, ¿vale? Es decir, a mí el deporte me mantiene centrado. A mí el deporte me mantiene en modo constructor. Te diste cuenta de esto con los paseos, imagino. O fue Mucho. por lo menos.
Sí, 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 fue determinante. Es decir, me daba cuenta que en etapas en las que no paseaba, no solo subía inmediatamente de peso, que era lo de menos, sino que pasaba mucho más tiempo, muchas más horas reaccionando y muchas menos horas construyendo. ¿Vale? Y yo animo a los que estáis ahí, que estamos aquí, estáis ahí en el otro lado de las ondas, que preguntéis cuánto tiempo os pasáis al día reaccionando. Oye, yo cuánto tiempo me paso reaccionando y cuánto tiempo construyendo. Cuánto tiempo me identifico como creador. ¿Vale? Para mí es esencial. Cuando somos creadores, tenemos un A ver poder. si lo estoy entendiendo bien. Diríamos que ser creadores es esto que yo voy a hacer con lo que me está pasando y ser reactivos, pues cuando trato de solventar los problemas, solucionar, no sé, como, pues esto, Sí, la mente la solución y lo otro son las ideas o no sé. sí. Ser reactivo es vivimos en una sociedad que tiene una corriente y es estar metido en la corriente e intentar nadar todo lo que uno puede contra corriente aunque no te muevas, ¿vale? El modo Aunque supervivencia, el sí, Matrix. esta es la sensación que tenemos mucho. ¡Guau! No se puede trabajar más y apenas llego a final de mes. Estoy estresadísimo. Y entonces nos quejamos de todo lo que nos rodea. Claro, es que el trabajo, es que el mercado de trabajo, es que la sociedad, es que la familia, es que mis niños, es que mi no sé qué. Pues no. No estás mirando en el sitio adecuado. Ah, tengo una magnífica noticia. Y es que tu calidad de vida está dentro de ti, ¿vale? Y eres tú el que está metido en esa corriente, pero tú puedes salirte, ¿vale? Para Y yo me fui llegar al modo vida, ¿no? A esta segunda, a este segundo modo, que es el de crear, que decías. tal cual, tal cual. Pero claro, ¿qué nos pasa a la mayoría? ¿Qué me pasó a mí? Yo no tengo ninguna cualidad especial, no es que yo un día fuese andando y saliera una luz enfrente de mí y dijese, ¡oh! Ya, lo he visto. No. Vaya, pues aquí hay mucha gente que creo que va a abandonar ahora porque creo no van a dejar de escuchar, porque me da la sensación que estamos metidos a veces como en un mood de, ¿en serio no te iluminaste? O sea, ¿no conseguiste lo que conseguiste porque te iluminaste? ¿No Sí, llegó aquí Buda o no pasó nada sí. espectacular? Se puede decir que mi iluminación fue consecuencia de haber estado primero totalmente oscuro. Es decir, que yo dejé de buscar razones en el exterior por las cuales no era feliz y no alcanzaba mis objetivos y empecé a buscarlas dentro de mí. O sea, la primera vez que yo me pregunté a mí mismo, pero vamos a ver, ¿qué leches estoy haciendo yo mal? Es decir, en vez de quejarme por cómo estaba todo alrededor mía, por quejarme por todo, era un tío, era la víctima personalizada de todo. Claro, es que mis palabras favoritas de mi vocabulario eran dos que iban juntas, que siempre eran pero, y es que, pero, y es que, pero, y es que, pero es que no sé qué, pero es que no tengo tiempo, pero es que tengo hambre, pero es que tengo sueño, pero es que, 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 bueno, pues para mí yo tuve que tocar fondo encontrarme mal físicamente, encontrarme con 30 años como un viejo sin ilusión, como una medio depresión, que no había conseguido nada en la vida, que el trabajo no me llamaba la atención, que lo hacía porque hay que trabajar, hay que trabajar. Fíjate, yo trabajaba porque, y este es otro de los programas que tenía, hay que ganarse la vida, ¿vale? ¿Tú de qué te ganas la vida? Pero vamos a ver qué tontería estás hablando. Si la vida es tuya, ya te la ganaste, tienes el mayor regalo que cualquier persona puede tener. Yo no trabajo para ganarme la vida. ¿Vale? Entonces empecé a darme cuenta de que había un montón de cosas que eran reacciones, 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 y ahí, pero claro, toqué fondo. Toqué fondo cuando sufres mucho, cuando te duele mucho. Entonces, la pregunta que yo lanzo a las personas es, ¿cuánto tienes que sufrir para hacerte las preguntas adecuadas? ¿Hasta qué punto vas a tener que llevarte? ¿Vale? Para tomar esa decisión. Hay un montón de veces en mi carrera profesional que me ha llegado una persona y dice, yo estoy trabajando 19 horas diarias. Y yo le digo, ¿qué pasa? Que es que no tienes
la convicción interna necesaria para decir mañana dejo mi trabajo. Tienes que forzarte a tope para que cuando ya tengas un nivel de estrés y estés malito de verdad, Revientes, digas, sí. es que tengo que dejar mi trabajo. Pero lo haces como reacción, no como decisión. Sí. ¿Vale? Enrique, y me llama la atención qué hiciste con el deporte. Quiero que cuentes, por favor. Sí, El deporte y el coaching fueron sí, pilares importantes en tu vida. ¿Cuál es el nexo sí. de Lo unión? fueron, lo fueron, lo son y lo serán. Y yo creo firmemente en el ser humano como un sistema completo. ¿A qué me refiero? Nosotros, lo que nos diferencia de los animales no es la mente. ¿Vale? Sí, la mente la tenemos diferente al resto de los animales, pero nos diferencian muchas más cosas. Y además, eh, eh, ¿por qué hay que diferenciarse de los animales? ¿Qué tienen de malo los animales? Si además nosotros somos animales también, ¿vale? Que la verdad es que hay veces que llegamos a unas reflexiones que no tienen ningún sentido. Sí, ¿qué pasa? El ser humano en parte es química. Esto que está tan, sí, esto que está tan de moda de la inteligencia emocional, del autocontrol emocional y tal cual, es todo química, es decir, nuestro sistema endocrino. ¿Qué son las emociones? Porque nuestro sistema endocrino lanza una serie de hormonas que nos hacen reaccionar de una determinada forma y además las lanza por órdenes, ¿vale? Generalmente de nuestro sistema subconsciente, ¿vale? Nuestro sistema nervioso autónomo, el mismo que gestiona nuestra digestión, el mismo que gestiona nuestro equilibrio y todas las funciones automáticas de nuestro cuerpo, ¿vale? Lo bonito de esto es que es ciencia, ¿vale? ¿Qué es decir? Que es demostrable, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando te mueves? Cuando te mueves, tú tuneas tu química. Cuando te mueves, tú eres el que, si te mueves conscientemente, provocas conscientemente que tu sistema químico se inunde de determinadas hormonas, ¿vale? Cuando tuneas tu química, tú provocas determinadas emociones. Y vaya si te moviste, Enrique. Sí, me Cuéntanos, moví. por favor, este Bueno, movimiento, ¿eh? ahí fue una de las cosas que he utilizado para romper programas, ¿no? Primero me dio por correr un maratón, después me dio por correr para hacer una campaña de recaudación de fondos en Huelva, 13 veces alrededor de Huelva, corrí 170 kilómetros en 24 horas Qué locura. seguidas y me llamaban el Forrest Gump de Huelva. Sí, oye, que soy un paquete, ¿eh? Quiero decir, le digo a la gente que está escuchando por ahí, tú no me verás ganar ninguna carrera ni nada de nada. O sea, yo soy un tío lento, mi definición es lento, ¿vale? Tampoco pretendo, no, yo no soy competitivo, no, no lo soy, no encuentro la Carrera de competición. fondo, Enrique, carrera de fondo. Yo lo que busco con el deporte de larga distancia, que he hecho 4 Ironmans, he llegado a hacer el triatlón más largo sin parar que se ha hecho en el mundo, que han sido 12 kilómetros nadando, 524 kilómetros en bicicleta y 100 corriendo, 41 horas seguidas, ¿vale? Pero impresionante, impresionante. Sí, pero fíjate que fundamentalmente lo que se busca con eso es lanzar un mensaje muy concreto. Mira, la vida es una carrera de larga distancia, ¿vale? Es lo bonito que tiene, ¿vale? En la que no tienes que quedar por delante de nadie, ¿vale? Eh, eh, y merece la pena disfrutarla en cada segundo. No hay que estar sufriendo 70 años de tu vida para ganarte nada, ¿vale? No Porque, necesitamos tanto sufrimiento, no. no. Pero además, si además eres de esas personas que entienden que venimos a ayudar a los demás, que sepas, y lo digo a un montón de mamás de familia, ¿vale? Que cuando ellas no están bien, las personas que están alrededor suya se preocupan y no están bien. Yo hay una pregunta que le hago a un montón de papás y de mamás y de profesionales, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Y siempre me dicen, pues mi hija, mi hijo y tal. Bueno, pues cuando tú te sitúas en el centro de tu vida, que no es egoísmo, cuando tú estás bien, estás en equilibrio y te gestionas,
inmediatamente le proporcionas una maravillosa energía a toda la gente que te rodea, que quiere acercarse a ti, que quiere estar cerca de ti porque eres un tío proactivo, contento, ¿vale? Y cuando estás mal, la gente te huye, y eso lo sabéis de sobra, Eso ¿vale? pasa. Mm. ¿Ok? Y eso es uno de los programas que tenemos que romper. Empieza a cuidarte tú. Yo os digo una cosa, aplicar una regla que funciona siempre, 100%, no falla. Muévete, muévete. Me da igual que sea andando, que sea en bicicleta, que sea en patinete, pero muévete, mueve tu cuerpo. No rehuyas a tu cuerpo, no pases tu vida viendo la televisión. Se puede salir a andar a las 10 de la noche y no pasa nada, Se puede, ¿vale? se puede. Sí, Mm. se puede, ¿vale? Entonces, muévete porque eso cambiará tu estado inmediatamente. Enrique, me da mucha pena, pero estamos llegando al final de la entrevista y quiero que nos respondas dos preguntas. Una, es un reto porque tiene que ser, el tiempo juega en nuestra contra, Vale. pero ¿qué hiciste con todo esto? Montaste o sea, yo sé que a día de hoy tienes tu método propio, dinos dónde te encontramos, redes sociales o bueno, lo que tú quieras dejar para que la gente pueda ponerse en contacto contigo, si tienes algún proyecto para ayudar a las personas a, bueno, pues hacer que su vida sea un lugar de magia, ¿no? Que no sea este automatismo, este matrix de salir y el rollo de siempre. Los que soy de más o menos nuestra edad, ya se saben la canción. Y bueno, cuéntanos esto primero y luego te pregunto lo otro para cerrar. Bueno, yo tengo un método con el que trabajo que se llama boostering, que es impulsor, ¿vale? Que básicamente está basado en el coaching, pero y yo le añado un empujoncito extra, que es lo que la mayoría de nosotros necesitamos para salir de la dinámica en la que estamos metidas, ¿eh? Que al final hay una dinámica que nos atrapa y que tiene mucho que ver con nuestros hábitos, ¿vale? Entonces, es verdad que una vez que lo rompemos, somos mucho más autónomos. Este es un método que tengo muy contrastado que me lleva funcionando durante los últimos 15 años. ¿Y cómo podéis entrar en contacto conmigo? Bueno, tenéis una página web que se llama enriquegimona.com, ¿vale? Enrique Gimona con L de lluvia, Enrique Gimona, LLIMONA.com, ¿vale? También tenéis en Instagram @más fuerte que el miedo, todo junto, ¿vale? Más fuerte que el miedo, además, es un libro que podéis encontrar perfectamente en las librerías más comunes, ¿no? Ya sea la Casa del Libro, Amazon o el Corte Inglés, ¿vale? Bien. ¿El libro Tenéis es vídeos. tuyo, Enrique? Sí, sí. El libro habla sobre la experiencia de aquel triatlón. Yo creo que saca algunas ideas de cómo nos salimos de determinados programas que tenemos, ¿no? Eh, Podéis encontrar bastantes vídeos motivacionales. Simplemente si ponéis Enrique Gimona en Google podréis ver vídeos motivacionales. A lo mejor algunos ya os suena porque dirá, ah, mira, pero si es que es este tío y tal, ¿no? Vale. Imposible que no te localicen porque además con la magia de la radio y de las nuevas tecnologías, nos estés escuchando, donde nos estés escuchando, tienes sus redes sociales y su página web linkada ya abajito en la caja de descripción. O sea que si Pues nada, ahí necesitas os podéis poner en contacto conmigo perfectamente. Tengo programas específicos de reprogramación, ¿vale? Del sistema nervioso autónomo, uno muy orientado a personas que se llama The Click, ¿vale? Y después hago, bueno, conferencias, seminarios con empresas en mi día a día y me siento muy afortunado, ¿vale? Me siento muy afortunado porque día a día aprendo, ¿vale? Eh, yo solo os quiero dejar un mensaje, ¿vale? Probablemente sea la intuición el sistema racional más avanzado, más desarrollado que tenemos, ¿vale? Esa misma intuición que hace que un niño con un día de edad cierre los ojos cuando se acerca un mosquito, ¿vale? Esa misma intuición que te está diciendo que algo no te encaja, que hay demasiado esfuerzo en tu vida o que hay demasiadas tragedias concatenadas una tras otra, tras otra, tras otra, o que hay una frustración de la que no eres capaz de librarte, ¿vale? Os animo a que escuchéis a vuestra intuición.
¿vale? Y empecéis vuestro proceso de búsqueda. Cada uno tiene un camino diferente y un proceso de búsqueda diferente. Pero ese proceso de búsqueda lo arranquéis, porque ahí está el comienzo de vuestro futuro. Así que adelante. Enrique, ¿estas taras te ayudaron a todo lo que has conseguido a día de hoy? No como te dijeron, pero a tu manera. ¿Estas Mira, yo taras sí, funcionaron sí, sí, también sí, de manera sí, positiva? sí, 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 sin duda. O sea, no te quepa la menor duda. ¿Eh? Que reconocer lo que es diferente. Yo decía antes reconocer las debilidades, pero es que no son debilidades, son Características. características. Mm, Entonces, reconocer tus características y abrazarlas, y aceptarte como eres, pues te lleva a ir por un camino diferente al que siguen otras personas que son diferentes. Tuvimos ¿Vale? aquí en Modo Vida también bueno, estuvo Humberto con nosotros y Sí. vino otro compañero, Carlos Imparable. Tenéis las entrevistas también, bueno, si entráis en Spotify, ponéis Modo Vida, las tenéis todas. Y ellos me contestaron a la pregunta, tanta dicotomía con esta pregunta, a ver tú qué piensas. Y con esto cerramos. Si quieres, puedes o no. Sí, sí puedes. Si quieres, puedes. Mm, Tienes que saber qué es lo que quieres primero. Y si lo que quieres, lo quieres tú. Pero, pero si lo que quieres, lo quieres tú, entonces sí puedes. wow, Si lo que quiere es lo que quiere otra persona, probablemente. ya. Ese es el clip. Un placer, Enrique, te agradezco. Sé que estás liadísimo, que estás con un montón de cosas, un montón de proyectos. Un placer que hayas sacado un ratito para venir y que hayas sido tan generoso de aceptar mi invitación en Modo Vida en Relax FM. Placer ha sido mío. ¿Eh? No, nos vemos en el camino. Seguro, seguro, seguro. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado. Un martes más en Modo Vida. Yo soy Sara Manzaneque y me encontráis en @Sara Manzaneque en Instagram y en LinkedIn. Y bueno, que recordar que este programa no es más que una invitación a responder a la pregunta con esto que me ha pasado, yo qué puedo y qué quiero hacer. Gracias y hasta la semana que viene.